Oigan, estaba leyendo una historia de una maestra, no quiero mencionar su nombre, pero ella estaba en su salón de clase con sus estudiantes y ella le dice, bueno, niños, hoy la clase va a ser para demostrar que Dios no existe. Y los niños empiezan a mirarse unos a los otros. Y ahí está Pepito al frente de ella y le dice, Pepito, ven acá, que voy a usarte a ti como el estudiante que me va a ayudar a demostrar que Dios no existe. Y él así todo nervioso se para y va donde la maestra y dice, ok, Pepito, vaya allá a la ventana. ¿Qué usted ve? Árboles. ¿Ve árboles? Sí. ¿Ve la hierba? Sí. ¿Ve las nubes? Sí. ¿Ve agua? Sí. ¿Ve animales? Sí. Ok. ¿Usted ve a Dios? No, maestra. Entonces, la enseñanza es que todo lo que ve o se ve existe, pero lo que no se ve no existe. Por lo tanto, la conclusión es: Dios no existe. Y hay una niña dentro de los estudiantes que se llama Panchita. Y Panchita levanta su mano así un poquito tímida. Maestra, dígame, Panchita, ¿qué quiere? ¿Usted me permite hacerle otras preguntas a Pepito? Claro que sí, está sorprendida. Y se levanta Panchita y le dice, Pepito, vaya a la ventana. Y el Pepito se vuelve a la ventana. ¿Qué ves? ¿Ves árboles? Sí. ¿Ves hierba? Sí. ¿Ves agua? Sí. ¿Ves nubes? Sí. Ya Panchito, ya Pepito estaba cansado. Venga acá, ¿ve los estudiantes? Sí. ¿Y usted ve a la maestra? Sí. Ok, la lección es que todo lo que vemos existe y lo que no vemos no existe. Ok, Pepito, ¿usted ve el cerebro de la maestra? No. Entonces la maestra no tiene cerebro. Muy cierto, ¿verdad? Bueno, tomen notas y no sean como la maestra sin cerebro. Hoy voy a estar trayéndoles unos principios, unas verdades poderosas, porque hoy comenzamos uno de los temas que más me apasionan. El tema de hoy, vida de fe, y de todos estos próximos domingos. Es una serie que, si usted toma nota y lo pone en práctica, yo le aseguro, yo le garantizo, ¿ok?, que usted va a ver grandes cosas en su vida, va a ver lo sobrenatural manifestado en su vida. Y le garantizo con una cláusula: si usted no está satisfecho, vuelva a la miseria de antes. Sencillo. Pero si usted sigue estos principios que vamos a comenzar en el día de hoy y en los próximos domingos, de verdad que su vida va a ser transformada. Y en la serie, una de las cosas que vamos a estar estableciendo es que la vida de la fe es un estilo de vida. Cuando hablamos de la fe, estamos pensando en algo fuera de mi alcance, algo que lo hacen, lo hizo Abraham, el padre de la fe, Jesús, el maestro de la fe, y pensamos que está muy distante. Pero una de las cosas importantes que queremos traerte en esta serie es que la fe es un estilo de vida y está más cerca de lo que tú te imaginas. Es simplemente aprender que la fe debe ser tu respirar, debe ser tu andar, debe ser lo normal en tu vida. Y quiero recordarles que se vive en fe cuando, número uno, se vive en el orden de Dios. Ok, número uno, ¿lo están notando? Vives en fe cuando se vive en el orden de Dios. Vives en fe cuando tomas una posición en ese orden de Dios. Y vives en fe cuando actúas conforme a lo que Dios ha establecido. Te lo voy a repetir por si acaso no les dio tiempo a tomar nota. Vives en fe cuando estás en el orden de Dios, o vives en el orden de Dios cuando tomas tu posición en ese orden y cuando actúas conforme al orden de Dios.
Y eso lo van a estar viendo durante todos estos domingos. Nuestro verso principal es Santiago 2:17. Es un verso que me ha impactado, ha transformado mi vida y espero que lo haga contigo también desde ahora en adelante. Dice Santiago 2:17, así pasa también con la fe. Por sí sola, sin acciones, está muerta. Vuelvo y repito, Santiago 2:17. Así pasa también con la fe. Por sí sola, sin acciones, está muerta. Les cuento una historia de uno de los misioneros que en mis comienzos en la fe me impactó muchísimo. Leí la historia de Hudson Taylor. Un misionero, fue el primer misionero que fue a la China, antes de que la China fuese la China comunista. Y todo lo que hoy sucede en la vida de la iglesia, de los seguidores de Jesucristo, que es la iglesia de más crecimiento en el mundo entero per cápita, ¿ok? La iglesia china, en la China comunista, es la iglesia de más crecimiento per cápita en todo el mundo, a pesar de la persecución y a pesar del sistema comunista. Y se dice que el misionero Hudson Taylor, un inglés que dejó Inglaterra, se fue a criar y a levantar su familia en China, se dejó crecer el pelo, se hizo las trenzas, se hizo todo, se vistió como un chino, y de esa manera ese hombre fue usado poderosamente para ganar a los chinos y dejar un legado hasta el día de hoy. Se cuenta que él estaba en un barco de velas y estaba viajando de un punto a otro en esa área de la China. Y cerca de una península y de una isla, de momento la barca se queda estancada porque no había nada, absolutamente nada de viento. Y el capitán viene a su cuarto y le dice, señor Hudson, no nos podemos mover, estamos parados porque no hay absolutamente nada de viento. Pero el problema es que estamos al lado de una isla que viven caníbales y estamos en peligro. Entonces el misionero Hudson le dice, ¿qué yo tengo que hacer? No le pedimos, porque sé que usted es cristiano, le vamos a pedir que usted ore para que Dios mueva los vientos. Le dice, muy bien, yo voy a estar orando, pero les voy a pedir que hagan algo. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Levanten las velas, hicen las velas, todas, levántenlas. Pero señor Hudson, no hay viento. ¿Cómo usted lo va a pedir a nosotros que levantemos las velas si no hay viento? No, levante las velas, hice las velas. Uy, pero toda la tripulación va a decir que el capitán está loco. ¿Cómo que está levantando las velas si no hay nada de viento? Hágalo si usted quiere que yo ore. Ok, lo vamos a hacer. Hizo como el señor Hudson había hecho, y a los 45 minutos regresa el capitán y va de nuevo al camarote donde está el misionero, el hombre de Dios, de rodillas orando. Le dice, señor Hudson, no siga orando, no podemos aguantar el viento, es tanto el viento y tan fuerte que ya no necesitamos que usted siga orando. Dele el aplauso fuerte al Señor. ¿Qué aprendemos con esta historia? Hudson, el misionero, sabía que toda acción de fe requiere, que toda oración de fe requiere una acción. Él sabía que izar las velas era establecer lo que él sabía que Dios iba a hacer. Por eso Santiago dice, la fe por sí sola, sin acciones, es una fe muerta. La fe sin acción es estéril. Diga conmigo, la fe sin acción es estéril. Les repito, la fe es un estilo de vida. Dígalo en voz alta. La fe es un estilo de vida. Miren lo que dice Habacuc 2:4. Estos versos son sumamente reveladores. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por la fe. De nuevo, aquel cuya alma no es recta es orgulloso, es arrogante. Pero el que no es orgulloso y es arrogante
es justo y el justo vivirá por la fe. Interesante este verso. ¿Qué quiere decir Habacuc aquí? Que la ausencia de fe es presencia de orgullo. O sea, si una persona me dice a mí, es que yo no tengo fe, pues tienes orgullo. Yo espero que nadie aquí se ofenda. Falta de fe, presencia de orgullo. Ser una persona arrogante. ¿Por qué? Porque el orgulloso tiene una perspectiva de vida egocéntrica. Evalúa y analiza la vida desde su punto de vista, desde sus circunstancias, desde su mundo interior. Todo lo analiza desde su centro y no desde el centro de Dios. La fe nos mueve a dejar de ver la vida y analizar las circunstancias y todo problema que tenemos delante, movernos de dejar de verlo desde la situación mía personal, mis emociones, mis circunstancias, mis condiciones, y te mueves a ver la situación tuya desde la perspectiva de Dios. Por eso el orgulloso, el arrogante, no actúa por fe, porque todo lo ve desde su centro. El verdadero seguidor de Jesús, la fe no es una opción. Para el que sigue a Jesús, la fe no es una opción. La fe es una perspectiva de vida. La fe es una propuesta de vida. ¿Me están siguiendo? Estoy siendo como que muy académico a esta hora donde ya empieza la tripa a sonar y empieza a dar un poquito de hambre. Escuche, la fe, y lo puede anotar, es una propuesta de vida. Decidir vivir una vida de fe es decidir vivir en una propuesta de vida, en una alternativa a la vida que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Vuelvo y repito, para el verdadero seguidor de Jesús, la fe no es una opción, es una propuesta de vida. ¿Por qué? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y vuelve y repite al profeta Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Según el apóstol Pablo, la fe es fuente y es propósito. Tengo que repetirlo. No, yo estoy aquí comiendo rico. Yo no sé ustedes, pero yo estoy comiendo rico aquí. La fe, miren lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué está diciendo? La fe es fuente, pero también es propósito. En el reino mesiánico, en el reino de la gracia, en el nuevo pacto, la justicia no viene por la ley. Usted no se justifica obedeciendo la ley al pie de la letra, portándose bien, cumpliendo los 10 mandamientos. En los que estamos en la gracia, no funcionamos sometidos a la ley. Por ahí hay una gente que están llamándose, ¿cómo se llaman? Y están metiendo que hay que cumplir todavía con el sábado y que no se puede comer esto, que aquello. Ese tipo de persona no entiende el concepto de la fe. No entienden el concepto de la gracia y el reino mesiánico al cual nosotros estamos viviendo a través de Jesucristo. Dice, sino por actuar en la dimensión de la fe. Usted es justificado, usted es declarado justo, usted es declarado sin culpa cuando usted actúa en fe, cuando usted vive en la dimensión de la fe. Cuando vives una vida de fe, haces justicia. No solamente eres justificado, sino que haces justicia. Todo esto es una introducción a lo que vamos a estar trabajando durante todos estos domingos. Espero que tomen notas, porque yo sé que lo que estoy diciendo usted lo va a masticar después y le va a ayudar a poder ponerlo en práctica. Y vamos a ser bien práctico en un momento en adelante.
Ten en mente esto. Esto es muy importante. Tome nota. La fe mueve todo a tu favor. Vuelvo y lo repito. La fe mueve todo a tu favor. Y por eso vamos a estudiar una historia que Jesús nos presenta en Marcos 11, 12 al 26. Y vamos a tener hoy la lección de una higuera. ¿Están conmigo? Marcos 11, 12 al 26. Vamos a leer la historia. Y aquí vamos a ir a lo práctico. Y usted se va a impactar. ¿Por qué yo he dicho todo lo que he dicho? Porque aquí Jesús nos da unas lecciones, unas enseñanzas poderosas de la fe. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Eso que me salió es porque estoy en la adolescencia todavía. Estoy en el 13. Al ver lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo. Pero al llegar no encontró en ellas más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Verso 14. Entonces Jesús le dijo, y voy a mencionarles la palabra en griego, porque usted va a notar por ahí esa palabra en griego. Jesús le dijo, en griego es eipon, a la higuera, que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Ellos se van al templo y al otro día regresan, y ese es el verso 20. A la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Wow. ¿Cuántos de ustedes han leído este relato alguna vez? Yo lo he leído tantas veces, pero saben, le paso por encima. No le doy mucha importancia. Hasta que esta palabra empezó a hablarme. Es un relato sumamente impactante, ¿no les parece? Aquí está lo que es vivir una vida de fe. Jesús nos está enseñando cómo se vive una vida de fe, porque Él es nuestro maestro. ¿Lo pudieron ver? Se lo voy a explicar. Es un relato bien controversial. Yo me puse a buscar cuánto estudios sobre ese pasaje, comentarios, me metí al griego, lo estudié y lo estudié y lo estudié, y no me satisfacía lo que se estaba diciendo, porque es controversial. Es controversial, es algo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo voy a interpretar. Jesús tiene hambre. Así comienza, tiene hambre. Entonces va en busca de higos a una higuera que ve delante de él. Va a buscar los higos, ¿para qué? Para satisfacer su hambre. Y dice el relato que él va a tomar higos de una higuera fuera del tiempo de la higuera de higos. Y como no encuentra higos, la maldice. Y la higuera se seca totalmente, o sea, muere la higuera. Con este relato me pregunté: ¿será que Jesús era igual que yo antes de conocer a Ana? Ana es mi esposa, la pastora, para los que no saben. Miren, antes de yo conocerla a ella, cuando a mí me da hambre, yo era una bestia. Me ponía de mal humor. Yo tenía que comer rápido. Y me daba tanta ira y tanto coraje y tanta cosa que yo maldecía a Ana, a la higuera. Ningún hombre aquí es así. Y esposa, ciérrese la boca y no diga: mi marido es exactamente así, pastor. Cada vez que le da hambre es insoportable. Y a las que son solteras, tengan cuidado con el hombre que se casa. Gracias a Dios que mi esposa tuvo la habilidad y la sabiduría de cómo quitarme. Ahora, yo creo que Jesús no era así. No era una persona de estas que cuando le daba hambre se ponía de mal humor. Fue a donde la higuera no le dio higo, y de ese mal humor la maldijo y se murió la higuera.
Yo no creo que él era así. ¿Qué pasó? ¿Sería que Jesús fue injusto? Porque la declaración era que no era el tiempo de que la higuera diera higos. Lo cierto es que sí, se supone que tuviese un tipo de fruto. Hay higueras que dan higos en una época, pero dan también una fruta que es el higo que se queda todavía latente antes de la época. Y el detalle de que estaba llena de hojas era que ya estaba en condición de dar higos. Son detallitos que uno cuando estudia e investiga se da cuenta qué era lo que estaba pasando. Ahora, vamos a ver la perspectiva, vamos a interpretar desde la perspectiva correcta de todo lo que pasó aquí. Aquí el maestro nos está enseñando a cómo vivir una vida de fe cuando tenemos la perspectiva correcta. Primera perspectiva, Jesús se muestra en su humanidad. ¿Qué tenía? Hambre. Tenía hambre. Esa es la humanidad. Todos nosotros nos da hambre. Jesús era hombre, era humano, tenía hambre, comía, necesitaba satisfacer su necesidad de hambre. Quiere decir que el hambre no es una debilidad. Dios nos creó perfectos en Adán y Eva con la necesidad de comer. Y Adán y Eva perfecto les daba hambre. Por lo tanto, el ser humano, un ser humano no es imperfección. El tener hambre demuestra que somos seres humanos y es parte de nuestra creación. Es parte de nuestra composición biológica. Lo mismo, toda necesidad que nosotros tenemos no es una debilidad. La necesidad de dinero no es una debilidad. No es pecado, no es negativo. La necesidad de casarse, tener un compañero o una compañera, no es una debilidad, es parte de nuestra creación, es parte de lo que somos, es parte de ser humanos. Y como todo ser humano, Jesús tiene hambre, va a la fuente que Dios creó para satisfacer su necesidad. ¿Y qué sucede? Esa fuente, llamada higuera en ese momento, no tiene higos, no tiene fruto, le niega a Jesús cubrir su necesidad. Esa es la primera perspectiva. La segunda perspectiva, Dios creó el ciclo perfecto de la demanda y la oferta. En la creación Dios cubre toda necesidad. Dios crea una tierra hermosa en un balance precioso. La luz, la noche, las plantas, las frutas, las aves, y después que crea un ambiente perfecto, pone al hombre para que pueda vivir una vida perfecta en un ambiente perfecto. Y en esa creación de Dios, Él establece lo que se llama en la economía la oferta y la demanda. Cada vez que Adán y Eva tenían una necesidad, había una fuente para suplir esa necesidad. Así fue como Dios lo hizo. Eso es lo normal. Toda necesidad que tú tienes, hay la provisión para tu necesidad. Yo creo que todavía no me lo captaron. Se lo voy a poner de otra manera. Si usted tiene hambre y no tiene que comer, eso es un problema y eso es contra la naturaleza. Si usted tiene una necesidad y no tiene dinero, eso es un problema que está en contra del orden de Dios. Lo que Dios creó es que toda necesidad que usted tenga sea satisfecha. Esa es la perspectiva de la economía del reino. Lo que es natural es que aquello que fue creado para cubrir y satisfacer la necesidad del hombre sea estéril. Perdón, lo que no es natural es que aquello que fue creado para cubrir y satisfacer la necesidad del hombre sea estéril o te niegue la provisión. Por lo tanto, Jesús, frente a esa higuera que no le proveyó satisfacer su necesidad, algo estaba mal. Y Jesús no confronta la situación como tú y yo la confrontamos. Cuando no hay dinero, cuando no hay comida, tomamos una posición pasiva, conformista. Aprendemos a vivir en la necesidad. No hemos aprendido a vivir
en la economía de Dios que siempre tiene que haber provisión. Nada te debe negar lo que tú necesitas satisfacer en la economía de Dios. Está mal si algo te niega satisfacer tu necesidad. Esa es una perspectiva, y esa es la perspectiva de la economía de Dios. Y la tercera perspectiva: para vivir una vida de fe tienes que tener la perspectiva correcta de la vida. Mi pregunta es: ¿cómo manejas la crisis? Aquí está mi mamá, gracias al Señor, después de una semana de tener su tercera caída. Usted la ve sentada ahí, tiene 2 vértebras quebrantadas, 3 costillas, la pelvis al frente y detrás, el músculo de ese lado, el cuello. 3 veces se cayó. Y cuando hubo esa crisis, como todo ser humano, uno reacciona. ¿Cómo uno reacciona? A mí me dio coraje. Yo inmediatamente analicé la situación. ¿Cuál es la perspectiva que yo voy a ver de esa situación? Bueno, se cayó 3 veces, tiene 97 años, se entiende. La palabra a mí me enseña que todos nosotros tenemos que morir como ancianos llenos de vida. Una persona cayéndose enferma en situaciones de crisis no es lo que Dios estableció en su palabra para su vida. Por lo tanto, yo no puedo recibir eso como normal. No lo puedo recibir como algo, pues, ¿qué se va a hacer? Yo tengo que recibirlo con indignidad. Yo no acepto esa situación. Y aquí hay muchas emociones involucradas. Pero en momentos en que nosotros confrontamos crisis, nosotros tenemos que separar ciertas emociones de lo que es la verdad y lo que es la realidad. Y yo me encontré en un momento, porque el terapista físico me dijo: su sanidad va a ser conforme a su edad, pero también el ejercicio, ella tiene que caminar. Mientras más camina, más rápido se sana. Sentarse y no hacer nada es la muerte. Qué interesante. Esa es la forma como Dios nos creó. Dios nos creó para ser activos, no pasivos. Todo movimiento trae salud. Y cuando yo le estaba moviendo a ella en su andador, ella estaba obviamente con mucho dolor y todo, y yo empecé a sentir frustración. Y me sentí con coraje y me sentí molesto. Y ella se empezaba a quejar: pero Dani, no me empujes, me estás empujando. Y de momento yo me di cuenta que quien estaba actuando era el hombre emocional, frustrado, no el hombre espiritual de fe. Y en esos momentos le pedí perdón al Señor, le pedí perdón a ella, obviamente. Y empecé a verla en su capacidad, no en su incapacidad. Y empecé a sentir que el movimiento de Dios estaba en ella. Y de la noche a la mañana, en un momento dado, el que cambió fui yo. Y ella empezó a caminar mucho más rápido, mucho más ágil. ¿Quién cambió? Yo. ¿Cómo tú confrontas la crisis? ¿Con frustración o con indignación? ¿Cómo confrontas la crisis? ¿Cómo Jesús actuó frente a la crisis? Tengo hambre, estoy frente a una planta que no me está supliendo satisfacer mi hambre. No fue con frustración, no fue con emociones de frustración, fue con indignación. Porque él estaba claro en la perspectiva de cómo la economía del reino de Dios funciona. Esa higuera tenía que suplirle higos. Por lo tanto, en su indignación, corta de raíz lo que está negándole suplir su necesidad. Y eso es bien importante, porque el Señor nos está dando una lección a nosotros. Nos está diciendo: ¿saben por qué tu problema sigue siendo tu problema? Porque tú no lo cortas, tú lo sigas masando, tú lo sigues
guardando. Tú sigues teniendo esa higuera, ese problema ahí lleno de hojas, pero no te provee, no te suple. Porque aprendemos a vivir con la higuera estéril en nuestra vida. Es la perspectiva que el Señor nos está enseñando. Mueve y corta lo que está negándote en este momento a suplir tu necesidad y a tener la vida que el Señor ha dicho que debes de tener. Lo normal no es estar desempleado. Lo normal no es tener quiebras por causa del negocio, el problema económico en tu negocio. Lo normal no es que no tengas con qué comer en tu casa, no importa sea donde sea, en Venezuela, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Colombia, en los Estados Unidos, que tengas la escena vacía, no debe ser. Eso no es normal. Y lo que el Señor nos está enseñando es que tenemos que maldecir ese ciclo de escasez. Verso 21 dice: Pedro se acordó y le dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Por qué? Porque lo que Jesús establece siempre se cumple. Cuando Jesús decía algo, sucedía. Y Él nos está dejando un legado, Él nos está dejando una enseñanza, que lo que tú digas se cumpla siempre. Y el verso 22, Jesús les dijo: tengan fe en Dios. ¿Qué significa tener fe en Dios? Miren, nuestra fe no es un método de vida, es una perspectiva de vida. Tener fe no es 1 más 2 más 3. Es una perspectiva, es la forma como yo veo la vida. Nuestra fe no es un método, es una perspectiva. Nuestra fe no es un 1, 2, 3, es la forma como yo veo, como yo entiendo lo que es la vida. Tener fe en Dios es tener convicción en cómo Dios opera su reino. Si yo entiendo cómo Él opera el reino y vivo conforme a cómo Él opera, cómo es la economía del reino, entonces estoy viviendo en fe. Es tener la perspectiva clara de la economía del reino de Dios. La mayor parte de los hispanos fracasan en esta nación porque siguen viviendo en la cultura y en la perspectiva de vida de su país, de su barrio, de su familia. Llegan aquí y quieren seguir viviendo exactamente como eran en su casa. Quieren vivir exactamente como eran en su barrio. Quieren vivir exactamente como eran en su país. Aquí tú no vas a poder progresar si traes a Puerto Rico para acá, si traes a República Dominicana para aquí, si traes a Venezuela para aquí. Vas a fracasar. Tienes que entender cómo funciona la economía de esta nación. Así es el reino de los cielos. Tienes que entender cómo se mueve el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene un sistema. Tú no puedes seguir con la cultura antes de conocer a Jesús. Tienes que aprender la cultura del reino y establecerla y vivirla para tener éxito en el mundo. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. El verso 23 leamos, y voy a usar la palabra en griego y se me fue el tiempo, pero vamos a tratar porque lo que viene ahora es importantísimo. Verso 23, porque de cierto os digo, y la palabra griega ahí es lego, ¿ok? No el de juguetes, eso es lego en griego. Que cualquiera que dijere eipon, igual que Jesús cuando habló a la higuera, eipon, a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice lego, lo que diga eipon, le será hecho. Cuando tú haces fe, puedes determinar qué es fe dependiendo en la manera como dices las cosas. Entonces, verso 14, entonces Jesús le dijo, eipon, a la higuera. Eipon. Jesús le dijo, eipon. O sea, esa palabra es sumamente importante. Para nosotros lograr grandes cosas en la vida, tenemos que hablar como Jesús. Él nos dejó su ejemplo. ¿Cómo Él habló a la higuera?
tenemos que nosotros saber cómo hablarle a la crisis, cómo hablarle al problema. Eso sale de adentro. Del espíritu nuestro sale el cuadro, la imagen. Jesús vio desde su espíritu aquella higuera sequecita, muerta. Y por eso cuando tú lo ves en tu espíritu, tú haces que ese cuadro que está en tu espíritu se mueva a tu corazón y a tu mente. Tu corazón y tu mente tienen que recibir esa imagen, ese cuadro de provisión, de ver esa alacena llena, de ver ese trabajo con un ingreso extraordinario, de ver ese negocio. Lo tienes que ver el cuadro. Y eso pasa del espíritu al alma. Tu situación con tus hijos, con tu descendencia, tu matrimonio. ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves? Porque de acuerdo a cómo lo ves vas a hablar. Y eso es lo que hace el cambio entre mencionar algo, lego, o sea, hablar de algo, lego, a establecer algo y pon. Y fue lo que me pasó con mi mamá. Yo oraba, pero no tenía la actitud correcta. No es orar. Es que cuando sale por tu boca lo que tú sabes que es conforme a la economía del reino de Dios, conforme al reino de Dios, eso es una verdad que ya tú la ves y la estableces porque ya tú la vistes hecha. Rapidito les cuento, de diciembre para enero yo estaba en una crisis financiera. Yo necesitaba $15,000, 3 meses de renta. Era una situación, mi esposa no sabía. Estábamos en Navidades, tuvimos el 25 con toda nuestra fiesta y nadie sabía. Nos fuimos de vacaciones, siempre nosotros nos vamos de vacaciones, cumplir nuestro aniversario, viajamos por varios estados, North Carolina, Georgia, vamos a Orlando y disfrutamos. Y yo tenía que pagar 3 meses de renta, de hipoteca. Pero mi cuadro era claro. Ya el Señor pagó esos 3 meses. Ya el Señor pagó todo lo que tenía que pagar. Y en semanas, si usted me pregunta cómo fue, yo no le sé decir exactamente, pero en cuestión de semanas se cubrió todo, $15,000. Eso es lo que debe ser lo común, lo normal, la oferta y la demanda. Hay una necesidad, tú lo ves, tú lo estableces, tú vives conforme al reino, a la economía del reino de Dios y vas a ver todo suplido en tu vida. Todo fue creado para servirte y bendecirte. Todo fue creado para servirte y bendecirte. Todo fue creado para servirte y bendecirte. La vida de fe activa no es otra cosa que vivir moviendo todo obstáculo que se opone a que vivas la vida abundante que Jesús te entregó. Y es un crecimiento. Yo seguiré teniendo obstáculos hasta el día que me lleve el Señor a su presencia, porque sigo creciendo en fe. La fe es una fuente y es un propósito. Usted va a seguir teniendo obstáculos. Es la vida que Dios quiere para ti. Que tú aprendas a echar obstáculos fuera, porque cada obstáculo que tienes ahora de frente es más abundancia de vida para tu vida. No pelees con los obstáculos. No te protestes, no te enojes, no te dé frustración, confróntalos y échalos fuera. Dile a ese monte, te vas al mar, punto. No es lugar frente a mí, no es tu posición. O estás conmigo o estás en contra de mí. Y si estás en contra de mí, te maldigo. Uy, esa palabra suena fuerte. No se ofenda, por favor. La duda y la fe se repelen. La duda es pecado. ¿De dónde sale la duda? De adentro. Dudas porque es tu perspectiva de vida. Dudas porque no le crees a Dios. ¿De dónde sale la fe? De adentro. La vida de fe es lo justo, es darle a Dios lo que Él merece, es darle la gloria a Él. Porque cuando te mueves de acuerdo al orden de Dios y tienes fruto, se muestra que lo que hizo Dios es bueno. Si usted está ahora mismo, como decimos en puertorriqueño, pelado, más que un alambre eléctrico, es bien boricua,
Cuando se pela el alambre, si usted está bien mal, no está en la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios para tu vida. Yo no sé por qué la cultura religiosa metió tan fuerte esto dentro de nosotros. Pensamos que todo el mal que estamos teniendo es la voluntad de Dios. Qué chiste. No, señor, no, señora. Dios, la voluntad de Dios es tu bien, es tu salud, es tu prosperidad, es que tengas todo lo que necesitas, es que bendigas a otros. Esa es la voluntad de Dios. Por eso, la higuera que tienes delante de ti, no la bendigas si es estéril. Ese monte que tienes delante de ti, échalo fuera. No es normal la escasez y la crisis. Eso es contra la voluntad de Dios. Dios quiere que vivas una vida abundante. Por eso la vida de fe debe ser un estilo de vida. Póngase de pie. Hoy vine a retarlo fuertemente. Hoy lo vine a retar. Si no lo reto, usted va a seguir viviendo la vida y la miseria que viven muchos hispanos en esta nación. Los que vinieron a esa nación, los primeros inmigrantes que vinieron a esa nación, vinieron con esta perspectiva de vida. Vinieron con esa mentalidad. Porque los que vinieron a esta nación no venían siendo católicos romanos en una religión muerta. Y perdóneme si usted es católico romano, pero es lo que en aquella época la iglesia que controlaba enseñaba. Cuando vino la reforma, ellos rompieron con unas ataduras que se enseñaba que tú no podías leer la Biblia porque te volvías loco. Por eso tradujeron a todos los idiomas a la Biblia en la reforma. Y una de las cosas que aprendieron es que Dios es bueno y que no, la voluntad de Dios no es que seas pobre, sino que seas bendecido. ¿Y saben por qué salieron de Europa y vinieron aquí a los Estados Unidos? Porque ellos decidieron no vivir una vida de esclavitud ilimitada por un tirano. Muchos de ustedes salieron de sus países porque estaban limitados por tiranos. Muchas veces el tirano no es de carne y hueso. La tiranía es una condición que está dentro de ti. Y ellos vinieron a esta nación a conquistar y establecer que Dios los iba a bendecir, que todo lo que hicieran iba a prosperar, porque era la visión de la economía de Dios. Por eso esta nación creció tan rápido y se hizo tan rica, porque los que entraron aquí como inmigrantes vinieron con una mentalidad diferente, con una mentalidad de prosperidad y de bendición de parte de Dios, sabiendo que Dios los iba a respaldar y que lo iba a prosperar en todo lo que hicieran. Y eso es lo que yo te reto hoy. Y si tú estás por primera vez aquí, yo te reto a que cambies tu forma de ver a Jesucristo. Jesús no es un mito, no fue un religioso. Jesucristo vino a revelarnos al Padre y a mostrarnos la bondad de Dios. Por eso cuando tenía una multitud delante de él que tenían hambre, tomó 5 panes y 2 pececillos, la merienda de un chico, y lo multiplicó y alimentó millares de personas. Y sobró, porque ese es lo normal en el reino. Por eso conocer a Jesús en tu vida no solamente te da un ticket al cielo. Conocer a Jesús en tu vida y tener una relación de seguirle y obedecerle en todos tus caminos no simplemente te elimina ir al infierno. Sí, es verdad, te quita, elimina el que vayas al infierno, pero te da la posibilidad de vivir una vida abundante aquí y ahora en la tierra. Es mejorar tu vida, mejor calidad de vida, mejor perspectiva de la vida. Cambia totalmente tu perspectiva. Jesucristo es a quien tú tienes que recibir y seguir. Jesucristo es un estilo de vida. Por eso Él encarnó la fe, para que la fe fuese nuestro estilo de vida. Cierra tus ojos un momento. Y yo te digo a ti, Jesús es la alternativa, es la propuesta de vida para ti.
¿Quieres hacerlo el Señor y Salvador de tu vida? ¿Quieres hacerlo a Él, a quien tú sigues y obedeces? Si es así, levanta tu mano derecha y di: hoy decido seguir a Jesús. Cada uno de ustedes que ha levantado su mano derecha, hoy el Señor está entrando a tu vida. Dile: Jesús, ven a mi corazón, guía mi vida, te la entrego completamente, te la entrego completamente a ti. Padre, gracias por cada vida que ha hecho esa decisión. Y te pedimos ahora, Señor, que tú tomes control de sus vidas, que esta palabra no vuelva vacía, sino que traiga el fruto por el cual fue sembrada en cada corazón. Te doy gracias porque nos enseñas a vivir en la fe, y vivir en la fe es vivir en tu reino.